Buenas noches, amigo y amiga de Eternidad y Corazón. ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Sosa y una vez más acá estamos en esta página, en este lugar llamado Eternidad en el Corazón. ¿Sí? Damos gracias al Rey por su amor, su presencia, su misericordia, su bondad para con nosotros. Verdaderamente estamos viviendo tiempos extraordinarios en el Señor. Sea cual sea tu situación, que haya contentamiento en este tiempo. Como dijo el apóstol Pablo, el apóstol dijo: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Sea cual sea mi situación, ¿cierto? Él se mantenía gozoso. ¿Sí? Verdaderamente eso nos enseña en este tiempo a qué es lo que tiene que satisfacer nuestros corazones y nuestras almas, independientemente, ¿cierto?, cuál sea nuestras finanzas, ¿sí? Que todo eso sabemos que las finanzas vienen producto, en nuestros casos, de trabajar, ¿sí? El Señor mandó a trabajar con nuestras manos, y eso verdaderamente es una gran bendición y un gran testimonio del hombre que cree en el Señor, la persona que trabaja, que lleva el sustento a su casa y que comparte con aquellos que menos tienen, ¿no? Eso es lo que ordena su palabra, los huérfanos, las viudas, ¿cierto? Todos aquellos, por ejemplo, como muchos dicen, ¿no? Ese está colaborando con la suya, con la que hizo, con la que le costó, no con la que con la de otro, no con el dinero de otro, ¿cierto? Damos gracias al Rey por este tiempo, por esta temporada extraordinaria, ¿cierto? Ahí estaba viendo un poquito el libro de Romanos, con algunas declaraciones que yo creo que son oportunas para nuestras vidas, ¿sí? Fíjate vos lo que dice Romanos, la carta de Pablo a los romanos, ¿sí? Por lo tanto, ya fuimos hechos justos. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Por lo tanto, ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Okay? ¿Sí? Esto es muy determinante, ¿no? Hubo alguien que tomó mi lugar y lo hizo por mí, ¿cierto? Yo por la fe accedo a esta justicia, a esa justicia tan necesaria para que el hombre viva en salud, ¿sí? Una de las cosas, tener esa conciencia limpia por la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Y disfrutar de esta justicia en el cual fuimos hechos en Cristo, ¿sí? Esto, un poco trayendo una iluminación en cuanto a qué, en cuanto muchas veces decimos que somos pecadores, ¿no? Porque muchas veces la palabra de Dios así lo dice. Pero en el tiempo que vino Jesucristo, murió en la cruz, ¿cierto? Nos justificó. Ahora vamos a ir viendo este proceso. Su Espíritu Santo nos resucita, ¿cierto? Y nos declara justos. ¿Quién nos declara justos?
no es la declaración esa que dice yo declaro, yo profetizo, ¿cierto? Ya cuando la palabra dice yo, es la persona, la vanidad de la persona, ¿cierto? Esa cosa que está metida en el hombre, ese envanecimiento, es decir, yo profetizo, yo declaro, ¿cierto? Como si la persona estuviera en un grado más alto que otra, y eso la verdad que no existe, ¿sí? Por lo tanto, ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Por medio de la fe tenemos paz, ¿cierto? ¿Cuál es lo que radica, qué es lo que da crecimiento a esa fe? La justicia que es Cristo Jesús, ¿cierto? Esa es la sustancia que a mí me habilita como justos. Solamente el justo podía vivir por fe, ¿sí? Con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ese por nosotros significa en lugar de nosotros. Debido a nuestra fe, ¿cierto? Debido a nuestra fe, a nuestra visión, ¿cierto? Esta fe tiene una mirada y es Cristo. Debido a nuestros ojos, a los que ven nuestros ojos espirituales, ¿cierto? ¿Qué es lo que ve? Cristo, el autor y el consumador de la fe. Debido a la fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, sea cual sea tu condición en esta tierra, mientras vos hayas creído y hayas tenido fe en esa persona que dice que vos sos justo y no sos un pecador, que sos justo, acá dice, por tanto ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, ¿sí? Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios, ¿ok? Permaneceremos. ¿Qué es lo que permaneces? Permaneces en Cristo, ¿cierto? Esa es una obra que hizo el Señor con nosotros. Él es el tabernáculo en el cual nos movemos, en el cual caminamos, en el cual andamos, ¿sí? Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, ¿sí? Las pruebas, las luchas, los momentos difíciles van a venir en esta vida, ¿cierto? Sobre los hijos de Dios y sobre aquellos que no son hijos de Dios, que no aceptan, digamos, el plan de salvación de Cristo, ¿cierto? Dice, también nos alegramos al enfrentar. ¿Cuál es el producto de esa justicia y esa fe, ¿cierto? De ser partícipe de esta naturaleza en Cristo. Que también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Eso lo que muchos dicen hoy en día, la aptitud, ¿no? ¿Cierto? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia,
¿sí?, a ser consistentes, ¿cierto?, y a conocer esas partes que no sabíamos que teníamos, ¿cierto? Hay cosas en la vida que muchas veces, cuando han venido los momentos difíciles, las pruebas, las luchas que van a venir, ¿cierto?, nos hemos escondido, ¿cierto?, nuestra cabeza, hemos hecho como un bichito, no me acuerdo, que esconde su cabeza, ¿verdad? Que no sé si no es el avestruz, ¿sí? Y cuando venían esas pruebas, en lugar de enfrentarla y mirar, ¿cierto?, el alcance y la resistencia en el cual Dios nos va forjando en nuestras vidas espirituales, ¿cierto?, en cuanto a nuestra alma. ¿Por qué? Porque espiritualmente ya Cristo ya nos dio una posición a nosotros de justo, porque si no hubiera sido en vano esa cruz que está ahí, viste, que vemos una estatua ahí clavada, ¿cierto?, no tendría ninguna. Pero ¿por qué lo hizo eso? ¿Lo hizo para estar ahí en una fotito, en una imagen? No, eso lo hizo por algo que determinó y cambió el curso de la historia en todo aspecto, espiritualmente hablando, ¿sí? El hombre es hecho justo por creer en Cristo Jesús, ¿cierto?, en los hechos que Él hizo de justicia. En Él se cumplió toda la ley, toda la maldición, ¿cierto?, fue sobre de Él, todas las enfermedades y todas las cosas peores fue sobre de Él, sobre su cuerpo. Él muere, ¿cierto?, desciende a los infiernos, ¿cierto?, cuando Satanás lo ve en el infierno a Cristo, cree que había ganado la batalla espiritual. Pero ¿qué pasa? Encuentra que este Señor, este hombre, este Dios hecho carne, ¿cierto?, no tenía pecado. Entonces dice por allá, por Hebreos, capítulo 2, dice que la muerte, el diablo y la muerte, dice que no pudieron retenerlo en el infierno. ¿Por qué? Porque no había una sentencia sobre él, porque no tenía pecado, no había infringido ninguna ley, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El diablo pensó que el pecado que él portaba, ¿cierto?, era algo que lo podía hundir en el infierno para siempre. Pero ese pecado que llevó, esa maldición que llevó, era mía y tuya, ¿sí? Entonces, Él lo vence por medio del cuerpo, de su propio cuerpo. Él vence a Satanás, ¿cierto?, y destruye la maldición, ¿cierto?, que nos tenía a nosotros en temor, y éramos esclavos de ese temor, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, había un juicio sobre todos aquellos que pecaban, que era: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿sí? Esa dádiva es Cristo Jesús, ¿cierto? Cristo, un hombre, ¿cierto?, fue encarnado, nació de una virgen, ¿cierto? Todos sabemos todos estos pasajes, que no vamos a ahondar mucho en detalle ahora para no confundir. Este Cristo Jesús muere, 3 días está en ese inframundo, en ese infierno, ¿cierto? Le quita 2 armas a Satanás, una es el pecado y la otra la muerte, que era lo que nos separaba a nosotros de Dios. Le arrebata esas 2 armas al diablo, pero no lo desactiva. Le quita la autoridad al diablo, pero no lo desactiva. El diablo está operando, ¿cierto?, en el área espiritual. Con esto yo no te quiero decir que le tengas miedo al diablo, porque puede estar acá, allá. El diablo tiene su lugar. Cuando el hombre le da un lugar a Satanás, que eso entra por medio de que de pecar deliberadamente, ¿cierto?, en contra de alguien o en contra de Dios. Y si uno persiste en esas conductas, le va dando lugar a las tinieblas, y ahí es donde viene la obra, que es totalmente diferente que la que puede dar el Señor, que es muerte, destrucción. Eso puede traer una destrucción en la vida, en la familia, ¿cierto? Entonces tenemos que saber bien
estas cuestiones, ¿cierto? Cristo no pudo ser retenido en el infierno. ¿Por qué causa? Porque no había pecado en él. Pero sí ese pecado, ¿cierto?, fue llevado al infierno, ¿cierto? ¿Y qué era ese pecado? Era el pecado de la humanidad, el pecado del mundo, el tuyo, el mío. Y potencialmente, hoy nosotros tenemos salvación en Él si aceptamos a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. ¿Sí? Eso no viene con una declaración a nivel mundial que todo el mundo lo vea. Eso es algo que se da en el corazón del ser humano, del hombre y la mujer. ¿Sí? Hay una convicción de lo que se está hablando, de lo que estamos hablando ahora, de que esto es una verdad. ¿Cuál es la verdad? Por lo tanto, ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios, dice la palabra, por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, un lugar de justicia, ¿cierto?, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Sí? Eso es en todo tiempo y en todo lugar que nosotros podemos disfrutar. No estoy hablando de ningún templo, no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de la vida común y cotidiana, en el campo, en la ciudad, donde quiera que vos andes. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Eso no, ¿qué es lo que nos da? Constancia, paciencia. Porque muchas veces, ¿cuál es el problema que tiene el ser humano? Uno mismo. No son los problemas que vienen de afuera. Uno mismo, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con la sencillez de corazón, ¿verdad? Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Hay una seguridad de salvación que es el fundamento, es un regalo de Dios. No, eso no es porque yo me porto bien en la vida, no es porque yo sea llevo una vida más ¿cómo te puedo decir?, aparentemente buena. No tiene nada que ver con eso, porque esto está en la obra de Cristo. Este carácter, esta salvación, ¿cierto?, es una obra de Él y no una obra mía, porque yo no, mira lo que dice, y esta esperanza no acabará en desilusión. No vas a ser avergonzado, ¿cierto?, al creer estas cosas, te quiere decir, Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Son cosas verdaderamente que al ir escuchándola, ¿cierto?, nuestras vidas están siendo administradas de una forma extraordinaria, ¿sí? Dice, cuando éramos totalmente incapaces para salvarnos, acá está lo que yo te decía, incapaces para salvarnos, porque muchos te van a decir, no, la salvación yo me la gané. Muchos te dicen eso. Hay una postura que se llama arminianismo, hay otra que se llama calvinismo, hay otra que se llama molinismo, que son criterios de pensamientos, muchos de ellos asentados en mucha filosofía bíblica, pero sin verdaderamente, ¿cómo te puedo decir?, cerrándole la puerta al desarrollo de lo que es la iluminación en la palabra. No, yo me tengo que quedar con lo que el calvinista dijo, yo me tengo que quedar con el que el arminianismo dijo, yo me tengo que quedar con el que la otra postura molinista dijo, y de ahí no me puedo salir.
Pero como Dios no es así, y Dios se manifiesta al hombre y a la mujer, y muchos de diferentes formas y diferentes maneras, porque tenemos diferentes formas de ver las cosas, tenemos diferentes formas aún de impartir las cosas, entendemos diferentes cosas de diferentes maneras, y tenemos que estar atentos a la jugada, de no caer, ¿cierto?, en una serie de dogmas humanos que muchas veces, ¿cierto?, son los que dicen que tienen toda la verdad y que lo tienen a Dios agarrado de las patas, o que encajonan a Dios y te dicen esto es Dios. 3, 4 principios para llevar una vida santa, 3, 4 principios para llevar una vida exitosa, 3, 4 principios para llevar una vida armoniosa, cuando la Biblia tiene 66 libros. ¿Sí? Y en esos 66 libros, aunque sabemos que no nos vamos a aprender toda la vida, vamos a encontrar una altísima inspiración para nuestras vidas, ¿cierto? Y lo que vayamos descubriendo de una forma personal, así como cuando uno tiene un oficio y lo trabaja y lo aprende de una persona que tiene una forma y tiene un estilo, tiene una manera, siempre estamos hablando de Cristo, ¿no?, como el centro de la cosa, ¿cierto? Eso no puede, es un elemento que no puede cambiar, ¿sí? Cristo muerto y resucitado, en victoria, haciendo la obra y dispuesto a hacer la obra en el ser humano. Después el ser humano tiene un tiempo de crecimiento, es como cuando nosotros aprendemos un oficio de alguien, pero después que aprendimos de ese alguien, nosotros le vamos dando nuestra forma y nuestro temple. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo nuevas criaturas, pero a su vez nos dio diferentes configuraciones y parámetros en nuestro interior, nuestra forma de pensar, ¿cierto? Pero no por eso, ¿cierto?, somos enemigos, ni mucho menos. Entonces, tenemos que saber que somos justos, tenemos justicia en nosotros. Ahora, cuando viene alguien y te dice, tiene años en Cristo y te dice, no, yo soy el último pecador, soy la última basura, soy esto, no soy nada delante de Dios y no soy esto. Ahora yo te digo una cosa, Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ese hombre que fue crucificado, que bueno, pasaron las cosas que pasaron y resucitó, ¿vos te pensás que murió con alguien, por alguien que no es nada? Por alguien que no tiene valor. Entonces hay cosas que tenemos que ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿cierto? Y salirse muchas veces de esa retórica, ¿cierto?, de ese lindo relato de que soy el último pecador, que no valgo nada, que acá, y uno, ¿viste? Entonces con esa persona el Señor no puede tratar mucho, ¿sí? Aunque nosotros estábamos perdidos, aunque nosotros éramos como esa moneda perdida que habla la Biblia, esa moneda nunca perdió el valor. No es como el valor del peso nuestro, estamos hablando de una moneda con las configuraciones que tenían en ese tiempo allá en Roma, ¿no? Y que tenían un valor que se mantenía en el tiempo. Bueno, nosotros, aunque estábamos perdidos y aunque en muchas cosas todavía estoy perdido, no me ubico, lo que sí yo sé y lo que sí tenemos que saber nosotros, que ese hombre que vino a la tierra, que fue concebido de una forma sobrenatural, de una manera extraordinaria, en una virgen, vino, caminó, dijo lo que dijo, enfrentó a los sacerdotes saduceos, a los fariseos, dice que se sentaba con las prostitutas, con los borrachos, con los drogadictos, se sentaba con la gente humilde, ¿sí? Eso es lo que vino a quebrantar, este Señor vino a quebrantar un sistema que se estaba formando de hace mucho tiempo,
esa compañera, ese compañero que tenés, ¿cierto? Creo que tiene que ser así, creo que vos le das el valor, le damos el valor, ¿cierto? A ese padre, a esa madre, ¿verdad? Sí, eso es lo que Dios vino a impartir a nuestras vidas, ¿sí? Repetimos esto. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, ¿cierto? Una persona íntegra. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía, escuchá bien la palabra acá, éramos pecadores. Éramos pecadores. Escuchaste bien, ¿no? Éramos pecadores. Y lo repito de esta forma, y discúlpeme la manera, porque es lo que dice la palabra del Señor. Acordate de lo que leímos en el verso 1. Por tanto, ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Ahora yo por medio de la fe no puedo volver a ser pecador siendo justo. Es imposible volver al estado en el cual Cristo me formó. ¿Qué poder puede desmantelar lo que Dios hizo y determinó? No hay nada. Absolutamente nada. Ahora vos me dirás, ¿y cómo puede haber tantos justos o que se creen justos y aún siguen pecando? Bueno, ahí está la relación de Cristo con tu persona, ¿cierto? Y tu trato con Él a través de la palabra del Señor. Dice por allá por Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra es el elemento que a vos te va a ayudar y te va a asistir, aunque sí soy justo, pero tengo errores. Soy tan justo como Cristo, como Dios y como el Espíritu Santo. Tengo justicia. ¿Por qué? Porque ese elemento me fue dado ¿por quién? Por Dios. Eso es algo inalterable en mi vida en cuanto al Espíritu. Es un principio que Dios me pone por su amor y su misericordia. Ahora, ¿soy santo como Él? No. Él es santo, 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 ¿cierto? A la 3. Yo estoy en un proceso de santificación que me va a durar toda la vida, en el cual me voy a caer, me voy a levantar, voy a caer, me voy a levantar, voy a vencer muchas conductas erráticas que tengo, voy a vencer algunos deseos malos que tengo, los voy a ir venciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me habita y me da poder, ¿cierto? Entonces, ¿qué ahora? Ahora yo echo mano y le pido auxilio al Espíritu Santo en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, como decía Santiago acá, Romanos, ¿cierto? Los momentos de prueba, de lucha. ¿Eso qué eso qué es lo que me va dando? Me va dando carácter en mi alma. Espíritu nuevo, alma. El alma, que es toda esa donde están las emociones, donde están mis criterios, mis pensamientos, ¿cierto? Mi forma de ser. El alma es esa parte, ¿cierto? En la cual, una vez que está el espíritu, que Dios pone un espíritu nuevo en mi vida, que es la nueva criatura, esa nueva criatura, ¿qué es lo que va haciendo? Con la ayuda del Espíritu Santo,
va plantando esa semilla en mi vida de una vida totalmente nueva, una vida eterna, ¿cierto? En la cual me va impartiendo eternidad. Y toda esa eternidad que me va impartiendo es justicia, paz, gozo. Fíjate las cosas que te estoy hablando, ¿cierto? Que las vamos a ir identificando, que no son palabritas para llenar un culto un día de domingo e irnos contentos para el rancho, como dicen. Son cosas que verdaderamente tienen un peso y tienen un poder que puede cambiar lo que Dios valoró que sos vos y yo, ¿cierto? Entonces, fíjate vos lo que dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, esa es palabra vieja, pasada, éramos pecadores, ahora somos justos. ¿Por qué? Porque es necesario que el justo viva por fe. ¿Quién puede vivir por fe? El justo. Pues dice, el justo vivirá por fe. No dice, el pecador vivirá por fe. Entonces, Cristo muere en la cruz, desciende a los infiernos, ¿cierto? Trae justicia, ¿ya? Se cumple una justicia, porque Dios tenía un juicio contra el hombre, ¿sí? Por causa de infringir las leyes. Cristo cumple toda la ley, ¿cierto? Muere en la cruz del Calvario, ¿cierto? Se lleva mi condenación, toda mi podredumbre espiritual, ¿cierto? Va sobre su cuerpo, mis enfermedades, mis fracasos, mis frustraciones, mi dolor, mis miedos, todas esas cosas, ¿cierto? Mi miedo a morir, mi miedo a vivir, tantas cosas, ¿no?, que tenemos diferentes. Todo eso fue a la cruz del Calvario y Él imparte justicia. Entonces, esa justicia, ¿qué es lo que habilita nuestras vidas? Libertad. Eso me libera a mí. ¿Y eso cómo viene? A través de su palabra. Entonces, leo su palabra, habla del amor, del gozo, de la paz. Y son cosas, pareciera como que son, ¿viste? Cosas que no tienen sentido por ahí, aparentemente. Pero son las cosas que verdaderamente son palpables en el mundo espiritual, ¿sí? Eso es lo que me va a ir nutriendo todo mi ser. Es parte del pan de vida que Dios nos dejó a nosotros y que nos alimenta nuestro espíritu. Por eso su palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y esas palabras no son unas palabras para, ya te digo, llenar un estadio o un lugar un día domingo e irnos tranquilos a casa, no. Esa palabra a nosotros verdaderamente va a traer un cambio y va a ir plantando una semilla, ¿cierto? Verdaderamente que nos va a cambiar nuestras vidas, pero cuando nosotros nos ponemos ahí en ese lugar. Acordate que vos no sos ningún espectador de nadie, vos sos un partícipe. Vos cuando estás escuchando palabra, o cuando estás predicando, o cuando estás leyendo, cuando estás escuchando, sos un partícipe de su naturaleza divina, sos un testigo presencial de la gloria de Cristo Jesús. ¿Y tiene que pasar algo extraordinario? No, estás escuchando palabra que tienen vida y vida eterna, ¿sí? Entonces dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Éramos pecadores. ¿Te das cuenta cómo habla el Señor? Éramos pecadores. Estamos hablando en Romanos capítulo 5, capítulo y verso 8. Éramos pecadores. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? Entonces, ya que hemos sido hechos justos, ¿qué somos? ¿Justos o pecadores? Hemos sido hechos justos. ¿Quién hizo eso? Dios.
el que hizo y formó todas las cosas. Y si Dios hizo eso en nosotros, Él nos dio esa contextura de justicia a nosotros. ¿Quién somos nosotros para el día de mañana otra vez decir, no, soy un pecador? No, Él nos hizo justos. Por eso permanecemos en esta historia, en esta verdad. Es una verdad verdadera y absoluta de las Escrituras, ¿sí? Entonces, cuando vamos desarrollando nuestra vida y vamos mirando, yo que soy un ignorante, ¿cierto? Ignorante, Agata terminé mi 7º grado, ¿cierto? En muchas cosas. ¿Por qué ignorante? Porque ignoro muchas cosas académicas, por ahí de otro vuelo, ¿cierto? Acá no hay nada para aparentar. No hay nada para aparentar acá, al contrario. Al contrario. Acá el único que brilla es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros, Cristo, nos hizo partícipes a nosotros de estas cosas, para que participemos, para que echemos mano, para que aprovechemos la eficacia que tiene todo este documento que nos dejó, ¿sí? Entonces, ya que hemos sido hechos justos, dice el verso 9, ¿quién es un justo? Uno que tiene justicia. Gracias, Señor. Uno que tiene justicia. A los ojos de Dios, por la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es el sello de todo esto? Su sangre derramada en la cruz del Calvario te dice a vos, no sos pecador, sos justo. ¿Y qué mayor testimonio queremos que ese? Entonces esa persona que viene delante, no, Señor, no soy nada delante de tu presencia, y que soy un pecador, y que soy una basura humana, y que soy esto, y que soy lo otro. Y cuando el Señor me dice, no, sos un justo, tenés errores, bueno, esos errores, mi palabra te va a ayudar, y te va a dar poder por el Espíritu también. Por eso dice que la palabra es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Esa palabra es la espada del Espíritu. Trae una palabra a tu vida. Y esa palabra viene, ¿cierto?, como consecuencia de una problemática que yo estoy pasando. Hay una iluminación en mi vida a través del Espíritu. Toma la palabra, trae esa palabra a mi vida. Y eso soluciona y da respuestas a muchas preguntas que tengo en mi interior. Esa es la vivencia, ¿cierto? Esa es la vivencia. Pero todo lo queremos ya. Hoy en día el mundo te dice ya. Vos apretás una tecla y lo querés ya. No, hay cosas que llevan tiempo. Es como aquel que trabaja, como aquel que tiene un oficio, como aquel que va haciendo las cosas. Sabe que para hacer una edificación, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Los fundamentos. Y vos decís, no, en ese cristiano no se ve nada. Che, mirá, no tiene una iglesia, no tiene un púlpito, no hay luces, no hay música, no hay... ¿no? Pero ¿sabés lo que está haciendo ese cristiano? Es como ese salmo que dice, el justo florecerá como la palmera. Pero la palmera que tiene como 7, 8 metros de profundidad su raíz. ¿Sí? Y aunque muchos están preocupados en cómo hacer las lucecitas lindas y todas esas cosas, el Hijo de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que estar interesados en los fundamentos, para que cuando venga esa tormenta, tu espíritu diga, no, papá, acá hay roca abajo. Acá hay roca. Y esa roca es Cristo. ¿Sí? Acá no hay otra cosa. Y esto no es religión ni es fanatismo. Es Cristo Jesús. Esperanza de vida. Dice, pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ya no lo somos. Tenemos errores, sí,
Pero ya dijimos, la solución ¿cuál es? Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que hayamos hecho. Él nos limpia. Él nos perdona el pecado, ojo, de las macanas que nos mandamos, Pero te voy a decir otra cosa. Las consecuencias las tenemos que sufrir. Si yo peco, tengo un error, y sabes que detrás tuyo hay una familia, esa familia muchas veces tiene que estar pasando las consecuencias por causa de tu error. Entonces Dios me perdona el error, no me condena, no me condena, ¿sí? Pero yo tengo que pasar una circunstancia. Es como la ley de la siembra, ¿no? Yo siembro esto, cosecho esto. Ahora hay un tiempo en que está esa circunstancia adversa. ¿Por qué? Porque en medio de esa circunstancia adversa yo voy a estar sembrando otra cosa ahora. Bueno, tengo que arrepentirme, es un cambio de pensamiento. El arrepentimiento no es un momento de lloriqueo dentro de una iglesia, no tiene nada que ver. Es un cambio de pensamiento que va cambiando toda tu vida, ¿sí? En medio de esa circunstancia adversa, por la macana que me mandé, por ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo te estoy hablando yo, ¿no? Voy sembrando estas cosas en mi vida. Y así como cosechamos lo que sembramos en otros tiempos malos, vamos a cosechar lo que sembramos de lo bueno, ¿sí? Dios nos perdona, pero las consecuencias van a estar por un tiempo, ¿sí? Entonces, vos te levantás en medio de esas circunstancias, esas consecuencias adversas, y ya Cristo puso una palabra, dijo, mira, vos sos justo, tampoco te me deprimas en esta circunstancia que está pasando. Puse mi Espíritu Santo en tu vida, dentro tuyo. Yo morí en la cruz por vos, que decís que sos nada, que sos lo peor. Claro, porque vos estás viendo también, por ahí, la macana, estoy viendo yo, mejor dicho, me pongo yo, estoy viendo la macana que me mandé, y que soy lo peor, y permanezco. Está bien que yo me sienta mal, pero que no me condene. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, porque ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Porque ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Si Dios nos dice que no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación. Entonces, en medio de esa circunstancia adversa, también va a venir el enemigo a llenarte la cabeza, a decirte, mira, sí, tenés razón, sos una porquería, no tenés un valor, no te vas a poder levantar de esta, no vas a poder salir de esta. Cuántas cosas, ¿no?, que muchas veces vienen a nuestros pensamientos. Pero si nosotros atendemos esto, tenemos justicia, tenemos vida eterna, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que ese fue el que mandó el Señor para que nos ayude. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y qué es lo que derrama el Espíritu Santo? Derrama amor en nuestros corazones. Dice que el amor echa fuera el temor, ¿sí? El Espíritu Santo fortalece nuestra fe a través de la palabra. Esa fe, dice 1 Juan capítulo 5, es la que vence al mundo. ¿Qué es el mundo? La gente que está afuera. No, el mundo es el sistema de pensamiento en el cual nosotros fuimos configurados, ¿cierto? A través de la educación, la política, la religión, cuántas cosas, ¿cierto? Entonces Él viene a traer un cambio. Y Él tiene poder para hacerlo. Él tiene poder para levantarte y para sembrar palabra con vos, juntamente con vos. Él te va a acompañar en ese proceso, en ese Getsemaní que vos estás pasando, ¿sí? Como caballero que sos y como caballero que es Él, va a estar con vos y está con vos siempre, ¿cierto? Y te va a sembrar palabra y vos te vas a levantar y vas a decir, bueno, ¿cierto? Aunque hubo tristeza en mi corazón, pero bueno, miro por fe, no porque diga un sorteo, voy a ver, bueno, voy a tener fe para ver si el día de mañana no caigo. No, la fe no es por si las dudas,
voy a creer en Cristo para ver si es verdad. No, Cristo es verdad. Y es vida. Si no, yo no te estaría hablando también. Ah, no, voy a creer en Cristo porque tengo miedo de ir al infierno. Tampoco es la razón. Eso es religión. Creo en Cristo porque Él me amó. Me puso justicia, me puso salvación, me puso eternidad, me puso su Espíritu Santo habitando dentro de mí. El día que yo parta de esta tierra me voy con Él. Pero mientras tanto tengo que vivir en esta tierra y tengo que disfrutar de las cosas, a pesar de muchas cosas que hay. ¿Sí? Fíjate, ya terminando, entonces ya que hemos sido hechos justos, que hemos sido hechos justos, somos justicia. A los ojos de Dios, viste que muchos dicen, ¿cómo me verá Dios? No, Dios te ve justo, porque ya ese pecado que vos le confesaste, Él dice que te limpió de toda maldad. Ella se olvidó. Si mis pecados fueren como el color de la sangre carmesí, dice en Isaías, serán como blanca lana. Dios va a borrar toda rebelión, todo pecado. No se va a acordar más. Vos al otro día te vas a levantar y te vas a tener la memoria, ¿viste? A veces la mala conciencia que tenemos. Por eso tenemos que mirar palabra, ¿no? La mala conciencia dice, no, pero vos pecaste, acordate que otra vez caíste, te va a decir tu conciencia. La mala conciencia, ¿no? Otra vez caíste en lo mismo y ahora Dios te va a condenar y otra vez Dios no te va a perdonar. ¿No? Dios te va a perdonar 70 veces 7, le dijo a Pedro que tenía que perdonar. Así que imagínate, 70 veces 7 significa el perdón perfecto, por eso el número 7 significa la perfección. ¿Sí? Entonces, Dios no se acuerda más de muchos pecados que vos te estás acordando ahora que hiciste. Y tal vez el enemigo te está hablando, te estás condenando, pero yo era bravo, era jodido. ¿Sí? Ya Dios ya no te condena, se olvidó, te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Otra vez me estás hablando lo mismo, pero sí, ya eso ya te lo solucioné yo.
maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigos de Dios. Hay un elemento que cambia el curso de las cosas en medio de esas consecuencias que heredamos por nuestras malas conductas, que Dios ya nos perdonó, pero están esas consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo, ¿cierto? Y hay cosas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. No es como el enter de la compu que vos cambiaste y bueno, esa mala situación, hemos causado dolor a nuestra familia, tal vez a alguien. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Vos sí tal vez podés cambiar porque estás más cerca, ¿cierto?, de lo que es su palabra. Pero hay gente que no conoce su palabra. Y va a costar restablecer otra vez. Entonces hay que empezar a sembrar, ¿cierto?, a través de su palabra. Y el Señor dice que así como pasaron las cosas malas, también lo que vos siembres, ¿cierto?, va a producir cosas de excelencia para tu vida. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando más todavía éramos sus enemigos, siendo enemigos de Él, Él murió por nosotros. ¿Nosotros moriríamos por un enemigo? Bueno, no sé. Pero es un mandamiento que el Señor nos da, que amemos a nuestros enemigos. ¿Sí? Tantas veces trillada y hablada esa palabra, ¿no?, para llenar un lindo culto un día de domingo, pero queda todo ahí. Entonces yo le digo, ¿de qué me sirve, Señor? ¿De qué me sirve tanto asistir muchas veces y escuchar si no voy a pasar toda mi vida perdiendo el tiempo? Entonces uno trata de profundizar más. Ya que otro no profundiza y me enseña, bueno, yo trato de profundizar, ayúdame Dios en esto. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Sí? Hay una doctrina que se llama el pecado original, que le echa toda la culpa a Adán. ¿No? Porque Adán pecó y bueno, esa maldición, no. Adán se va a llevar lo suyo, él. Ahora, no porque fulano hizo tal cosa, yo también voy a hacer tal cosa. Para nada. Ese se llama el pecado original. No porque yo heredé el pecado de Adán, yo también me justifico y caigo porque Adán pecó. No, yo peco porque yo quiero. Eso también, ¿viste? Es como que tratamos de patear la pelota para otro. No, fulano tuvo. Adán le echó la culpa a su mujer, a Eva, cuando comió del árbol. Pero Adán, siendo cabeza de su hogar, él le pudo haber dicho a Eva, no voy a comer de eso que Dios dijo que no comiéramos. Y si él hubiera hecho eso, hubiera redimido a Eva. ¿Sí? Pero ¿qué hizo? Comió porque él también tenía ese deseo de pecar. ¿Sí? ¿Y qué hizo después? No se hizo responsable. No, Señor, yo fui el que no. Le echó la culpa a su mujer y así somos. Esa es la naturaleza caída. Eso es lo que nosotros heredamos, no el pecado. Esa naturaleza caída está en nosotros, pero hay una decisión que nosotros tenemos. No porque este lo hizo, yo también lo voy a hacer. ¿Ok? Esa es la doctrina del pecado original, que le echa la culpa a Adán. Adán tuvo la culpa. ¿Y Adán a quién le echó la culpa? A Eva. ¿Y Eva a quién le echó la culpa? A la serpiente, a Satanás. Satanás ya estaba condenado. ¿Sí? Entonces, pero nosotros en Cristo no. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron.
¿sí? De su propia voluntad pecamos en su momento. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes que se entregara la ley. Estamos hablando de la ley de Moisés, que no pudo arreglar nada tampoco. Los 10 mandamientos nunca pudo arreglar nada. Todo lo toman como una cita linda un día de domingo a la tarde. ¿Sí? ¿Y qué leyeron? Los 10 mandamientos. ¡Qué bueno! Y después, no sé, nadie pudo cumplir eso, por eso vino Cristo, porque si no, no hubiera venido el Señor. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Murieron todos. ¿Por qué? Porque una de las causas del pecado que entró en el mundo, ¿cuál fue la maldición? La muerte. La muerte. ¿Sí? Porque todavía no existía ninguna ley para violar, dice. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Tenía que venir. Cristo no es un plan B, como muchos creen, porque el hombre cayó, Cristo vino al rescate del hombre. No tan solamente eso. Cristo es el plan original que Dios tenía a través de los siglos, porque Dios en su conocimiento eterno entendía que el hombre iba a rebelarse contra él. ¿Sí? Porque Dios no hizo al hombre un autómata, un robot, para decir todo sí, todo esto. No. El hombre tiene elección, él puede elegir, él puede sopesar qué creer y qué no creer. Dios no obliga a nadie, Dios no permite nada tampoco. Viste que dice mucho, Dios está permitiendo este desastre en el mundo y se levanta y no, porque estamos en los últimos tiempos y que se viene la destrucción total. Dios lo permite, o sea que Dios es culpable de todas las cosas que están pasando en esta tierra. Cuando Dios le dio la potestad al hombre de gobernar la tierra en este tiempo, a través de los gobiernos, a través de las religiones, diferentes centros de poder, políticos, religiosos, y ponele de todo tipo, ¿no? Y ellos son los que gobiernan. Ellos son los responsables. El hombre es el responsable. ¿Sí? Nosotros somos los responsables de la cosa acá. ¿Sí? Dios, ¿qué fue lo que hizo? Puso a su Hijo, Cristo. ¿Sí? Cristo, salvación del mundo, y especialmente para aquellos que le creen. Creo que es, si no me equivoco. ¿Qué dice? Acá está, Reina Valera. Mirá lo que dice, mi querido amigo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Potencialmente es salvación para todos los hombres, pero no están obligados a creerle a Él. También puede decir, no, yo no creo en esto, ¿cierto? Entonces también lo puedo rechazar. Por eso dice mayormente de los que creen, porque la salvación se va a consumar en aquellos que creen. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, en Cristo. Gracias, Jesús. Dice, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. El verso 15 del capítulo 5 romano dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo y el favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos.
Esa muerte era esa naturaleza caída, ese vivo deseo por hacer lo contrario a Dios. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, la gracia que es el regalo de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. ¿La solución cuál es? La confesión. ¿A quién? A Cristo Jesús de tu perdón. Vos le podés pedir perdón a una persona. Ok, sí, lo podés hacer. Si la persona no te perdona, bueno, allá ellos. Allá ellos. A vos lo que te tiene que interesar es el perdón al Señor. Que el perdón, que Dios, el perdón que vale es el Señor. Eso es lo que va a cambiar tu vida, lo que va a transformar tu alma. Y eso va a hacer que le pida perdón también a esa persona que en otro momento ofendiste. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido, es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Viste que hablábamos de las consecuencias. Hay una consecuencia por el pecado. ¿Cuál fue la consecuencia por el pecado? La muerte. Fíjate qué grave todo esto. Si Cristo no venía, todos teníamos destino de estar separados de Dios, al infierno. Ahora, yo no me acerco a Dios porque tengo miedo al infierno. Error. Yo me acerco a Dios porque Él me amó y Él tiene poder para transformar mi vida, mi familia, mi casa, en un sentido espiritual, ¿cierto? El infierno está lejos del cristiano. El cristiano tiene autoridad, tiene gobierno, tiene señorío del Señor, tiene mentalidad de reino, sabe quién es su rey, sabe quién es su Señor, que lo tiene en pie, que lo sostiene en la escasez, en la abundancia, en la tristeza, en la alegría, en la enfermedad, en la salud. Todas las cosas van a pasar. Pero el único que se va a glorificar y se va a glorificar sobre tu vida va a ser el Señor. Siempre, y siempre lo ha hecho y siempre lo está haciendo. Todos los días lo está haciendo con tu vida. Vos que le creíste, vos que lo crees que está lejos. No, Dios está habitando en tu vida. Él está esperándote. Él está esperándote de que vos le hables a Él. Dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero, acá viene la nueva noticia, la buena noticia, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos. Otra vez nos está diciendo. Seguramente que debe haber alguien que está diciendo, no, soy un pecador, soy una basura, no soy nada, como siempre. Entonces Dios nos está educando acá, no, sos un justo, papi, sos un justo. Yo te amo, yo te di esa justicia, no me la desprecie, no me la denigre, no me la rebaje, no le saques el brillo que tiene mi justicia en tu vida, ese principio que puse en tu vida como padre. ¿Soy tu padre o no soy tu padre? A veces andamos en la vida, como dice un maestro, como huérfanos de un padre vivo, un padre que nos ama, un padre que puso una intimidad entre él y sus hijos. ¿Quién es? Es Cristo en nosotros. Y dice, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos. Que somos entonces justos, no somos más pecadores a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Aquí está, hermano, acá está. Acá se rompe y cae por tierra ese discurso, el pecador, yo soy el primer pecador. Viste que muchos que se martirizan y se ponen ahí primero, ¿no? ¿Viste? Acá, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Acá está diciendo, pues el pecado de Adán
llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser justos a los ojos de Dios, a pesar que somos justos, a pesar que somos culpables de muchos pecados. Cometemos errores, seguimos cometiendo errores. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de santificación. Eso es lo que no te habla nadie. Santificación, vos le preguntás a una persona qué es santificación y te dicen vestir de traje y corbata, cubrirse hasta el cogote, cubrirse acá, que no se te vean las piernas, no pintarse, no tiene nada que ver con la vestimenta, va más allá, va más allá, va más allá, ¿cierto? Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, reinara, gobernara. Tenemos conocimiento de muerte, ¿cierto? Somos conscientes de la muerte. Somos muy conscientes, somos sabios en las ciencias que tratan con la muerte, con el fin de la vida. Viste que hay filosofía, que hay después de la muerte, que hay después de esto, después de lo otro, después de esto. Algunos dicen que vieron una luz y después volvieron. Muchas experiencias, ¿no? La muerte reina, es una forma, es un pensamiento, una forma de peso. Esa es una realidad en las tinieblas, ¿sí? Trae información, pero no trae información para edificar, trae información para destruir, para hundirte en la depresión, para hundirte en el fracaso, para hundirte en muchas cosas, ¿sí? Pero, fíjate vos lo que dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más es la gracia maravillosa de Dios. ¿Qué dice? Aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Sí? La guerra espiritual ya está solucionado, el tema de la guerra espiritual. Viste que hay una doctrina por ahí que yo también en su momento la abracé, la guerra espiritual. La guerra espiritual Cristo la ganó en la cruz y en su resurrección. ¿Yo qué es lo que tengo? Batallas personales. Yo batallo con mi naturaleza, todavía que está en un proceso de santificación, está en un proceso de sanidad. Aunque fue declarado su justicia y su salvación en mi vida, y soy justo, aún peco, dice la palabra. Tengo errores, soy culpable de muchos pecados, dice el verso 16 sobre el final, llegando al 17. Esto es una iluminación de parte del Señor para nuestra vida. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Por eso la justicia no es algo porque yo soy bueno, no, es regalo de su justicia. Porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Qué es lo que me da poder a mí en medio de la santificación? Todo este legado que está, este documento que me está hablando quién soy, qué puedo y qué tengo en Cristo Jesús. ¿Quién soy, qué tengo y qué puedo? ¿Qué una de las cosas que tengo? ¿Qué es lo que tengo? La gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Son dos cosas que está enumerando, pero después tengo otras más, ¿cierto? Así que un solo pecado de Adán trae condenación para todo, pero un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Que es lo que trae una relación en línea como la que Dios quiere. Por eso no te tenés que condenar.
Solo tenés que pedir perdón y levantarte. ¿Sí? Levantarte. Lógicamente que hay un proceso, ¿cierto? En que uno adolece, uno está ahí, ¿cierto? Se contrista, pero llega un momento que te tenés que levantar. Porque esa persona a la cual ofendiste o la cual fallaste te va a decir, te diría, levántate ya esto pasó, no te quedes hundido en esto da vuelta a la página. Si viene esa persona y te lo dice, ¿qué haces vos? Lo haces. Pero en este caso te lo está diciendo una persona de mayor todavía grandeza, que es Cristo. Levántate y salí adelante. ¿Cierto? Pero uno solo que desobedeció a Dios, pero por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, Adán, ¿no? Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. A ver, ¿en qué vereda estás? ¿Justo o pecador? Dios te dice que vos estás en la vereda de justicia. Ahí está operando. Esa es tu atmósfera. Justicia. Porque eso es una de las cosas del reino. El reino no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley? No mienta, no hurte, no desee la mujer de tu prójimo. Es un termómetro que mide el desastre y la destrucción que puede causar el pecado, la irresponsabilidad, aunque puede hundir a toda tu familia, caer en el descrédito, en muchas cosas es el pecado, te denigra. ¿Por qué? Porque el pecado te aborrece, te odia, ¿ok? Te odia. Parece algo dulce, parece algo que te asombra. Pasó como Eva y Adán. Pero ¿sabes qué? El pecado te odia, te destruye. Va a destruir toda tu generación si vos lo dejás y persistís en eso. No, porque me libré, me fue bien, pequé y me fue bien y sigo pecando. ¿Sabes qué? Va a llegar un momento que ¡pum! Satanás puede esperar 100, 1000 años. Eso te lo dejo para que lo medites. Y acá no estamos hablando de ninguna palabrita que rellena un domingo a la tarde en un lugar. Estamos hablando de Cristo, amado. A esto fuiste llamado.